menciono porque todo el equipo que conformó el gran equipo de trabajo proviene en su mayoría de profesores de las diferentes cátedras y estudiantes avanzados o que recién se han graduado de la facultad. Entonces, si bien recibimos la colaboración de un montón de especialistas y profesionales de otras instituciones de la propia universidad y de la cultura en general, la mayoría del equipo de trabajo pertenece a la misma facultad. Eh, bueno, como decía, esta coordinadora ya había empezado a trabajar unos meses antes. Cuando nosotros llegamos, el guión museográfico todavía no tenía una forma definida, es decir, que desde ahí ya pudimos empezar a pensar esta muestra trayendo nuestra... estos son las instituciones que participaron del de ese guión museográfico, ¿no? Los especialistas que pudieron darnos las pautas generales, porque la gran pregunta era cómo enseñar a niños y a jóvenes que llegaran a esa muestra, que es una muestra que intenta ser participativa, inmersiva, interactiva, para que aprendan sobre cuestiones que tienen que ver con la energía. ¿Qué sucede con la energía en un país? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo es la soberanía? eh, y, y cuáles son las pertenencias, ¿no? De alguna manera también, qué trabajo hace la universidad para que esa energía realmente sea una energía cuidada y a la vez que haya un interés por esos jóvenes por cuidarla y conservarla. A partir de estas grandes preguntas es que se empezó a conformar ese guión museográfico eh, y donde nosotros intentamos de algún modo organizar el equipo de trabajo para poder diseñar esa mega muestra. Ahora Hernán les va a explicar bien por qué digo mega muestra, porque el Centro de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que está ubicado en el edificio Carcachov, tiene 4 plantas y esas 4 plantas tenían que ser diseñadas escenográficamente para que grupos de personas, sobre todo niños y jóvenes, interactúen con esos materiales, con esas experiencias. En Planeta Agua esa muestra duró 2 meses. Ahora el desafío era que dure un año completo. Esta muestra ya se inauguró el 14 de noviembre de 2024. Hubo un pequeño receso en las vacaciones donde no se abrió, pero ahora nuevamente está abierta y hasta agosto va a continuar. Y ese era el gran desafío, hacer objetos escenográficos, pero que también se puedan utilizar, que no se rompan. De hecho, tenemos igual un grupo que todo el tiempo estamos haciendo el mantenimiento, pero era un gran problema. Te doy la palabra porque si no, Claro, no te voy sí, a no, dejar no, hablar. no terminás mal. Eh, Fue un gran desafío. Laura no se presentó como la coordinadora general de la parte de escenografía de este grupo enorme de trabajo y se convocó a la escenografía para poder crear un espacio lúdico, inmersivo y para que los estudiantes y el público en general entiendan la energía desde el juego, desde juegos mecánicos, desde juegos interactivos y digitales o simplemente desde la apreciación y la contemplación de obras de arte de artistas invitados y de obras que se crearon eh, específicamente. Acá está la planificación de lo que fueron todos esos meses de trabajo. Yo me sumé en la parte de diseño de producción, que es lo que más me interesa. Y estos son todos los espacios exhibitivos. Lo vamos a tener que pasar tipo metralleta para poder ver todas las imágenes. También les sugerimos que busquen al Centro de Arte en las redes, en la página web y en Instagram para poder ver más imágenes y quienes estén cerca de La Plata que se den una vuelta. Las salas principales fueron la sala A, la B, la C y la D, en la que más escenografía hubo, y nos estamos enfocando más en la parte escenográfica porque es lo que nos compete en este congreso. Y la idea fue dotar de características de pinball a la sala A. También adelanto para poder ver el comienzo de todo, que es cómo la energía se transforma, que era un concepto muy abstracto. Entonces vamos a ver en la sala A un montón de juegos.
Ese es el ingreso a la muestra. Acá tuvimos el asesoramiento de la gente de la Facultad de Física y el Museo de Física. Un primer panel de introducción que te explica justamente cómo se transforma la energía y eso después se ve replicado en el resto de la muestra, de forma más interactiva o más contemplativa. También el gran desafío era pensar en la interacción con los estudiantes de nivel inicial por sus dimensiones, entonces había un estudio de la ergonomía y del acceso. ¿Sí? Ahora cuando nos apaguen la luz se va a ver mejor. Arrigate, dale. Ahí está. No, no era esa. Ahí está. Esa, gracias. Gracias. Porque, bueno, hay mucho trabajo de iluminación, porque una sala de arte es blanca con el piso gris, y había que meterle onda de pinball, onda años 80, y la iluminación fue fundamental. Sí. Acá tenemos la rampa con impulsor, uno de los desafíos más grandes, porque no había forma de diseñarlo ni en papeles ni en AutoCAD. Se hizo un modelo en maqueta de papel, y después se hizo una maqueta uno en uno, que resultó también que es la que finalmente quedó en la exhibición. Se construyó en el búnker, le llamábamos nosotros, que era nuestro taller de escenografía en el mismo edificio, que eso fue una ventaja enorme con respecto a la muestra anterior, y después se desarmó y se volvió a montar. Interacciones con sonido, para la energía de los imanes, pero no me sale ahora el nombre, Ahí decía magnética. magnética, y Sí. el cierre de la sala era con el Sol, que era nuestra fuente principal de energía, y una réplica del CERN, que es un aparato que crea energía como crea el Sol y que está en desarrollo. Acompañado de partes más divertidas como este túnel de luz negra y insonorizado para vivenciar la materia oscura, que también es un concepto rarísimo para poder llevar a los estudiantes. Al final de la sala también jugás a la brilluela, que es una mezcla de rayuela interactiva que marca cuánta energía estás desarrollando con el cuerpo cuando jugás. Y de ahí descendes a la sala B. Perdón que te Sí, interrumpa, pero quería aclarar que tanto en la sala anterior, en la sala, los Terem y todo eso lo desarrollaron cátedras de música. Y en estas, todo lo que es interactivo lo desarrollaron los estudiantes y profesores de las cátedras de multimedia de la facultad. Brilluela, por ejemplo, es el trabajo de una estudiante que se graduó con una experiencia muy similar, no era esta, pero la adaptó para poder utilizarla en esta muestra. bien. Y bajando rápidamente la sala B, tomó la estética de Minecraft y hablaba de la obtención y conservación y transporte y el uso de la energía, y también el uso responsable. Con esta gran maqueta de la ciudad que contenía además un colectivo, que era un prototipo desarrollado por la UNLP, un colectivo que funciona a baterías de hidrógeno. También todos los desarrollos de la UNLP con respecto a las baterías de litio y de hidrógeno, que está en desarrollo, y la conciencia de cuánto consume cada electrodoméstico y cuánto esfuerzo físico con esa bicicleta, que te decía con cada pedaleada cuántos voltajes estabas produciendo con tu cuerpo. Esta experiencia también fue la tesis de una alumna de la cátedra de la carrera de multimedia. Voy pasando rápido. Y finalmente la sala C, la sala arcade, con la que más nos divertimos, porque fue el comienzo de inicio casi del diseño, era recrear con la estética de los arcades también de los años 80, la parte más interactiva y de realidad virtual, con juegos de arcade también desarrollados por estudiantes de multimedia. Era una sala más chica, entonces podía jugar también con otro clima estético y dramático. Y ahí había casco de realidad aumentada para poder conocer la represa de Itaipú, por ejemplo. Y para descansar de todo esto, imagínense lo que es ver esta muestra en vivo. Había una sala cerrada, que en realidad es un cine, donde con 3 proyectores se recreaba lo que se escuchaba en sonido.
no me acuerdo el nombre técnico, pero es con un programa para poder transformar en imagen interactiva los sonidos que estás escuchando y en un lugar para relajar antes de volver a subir a la superficie, porque esto ya estamos en el segundo subsuelo, y poder contemplar instalaciones de obras de artistas argentinos, como la obra Analogía de Gripo, Autómatas del Museo Zarini, también de la UNLP, todas obras de arte que trabajan con la energía y con el concepto de energía. Proyecto Biosfera de Fargas, Las colonias de Darío Sacco, Fluidos vitales de Bonadeo y Energía doméstica del Grupo Hangar. Las paso rápido porque son obras que seguramente conocen. Y para cerrar, acá está parte de casi todo el equipo de diseñadores, desarrolladores y realizadores, entre docentes, estudiantes y graduados también de las carreras de escenografía o de multimedia. Y también como docente tuve el placer que estudiantes de primero o cuarto año también colaboraron y trabajaron a la par en una práctica que fue invaluable durante 4 meses, ¿no? 4 o 5 meses de realización. Claro, porque los estudiantes podían anotarse, no les podíamos pagar, no había dinero para pagar a los estudiantes, pero sí les conseguimos una vianda del comedor universitario, sí pudimos pagarle a todos los graduados, profesores que colaboraron. No era un gran pago, pero hubo un dinero para solventar eso. Todo esto lo bancó la Universidad Nacional de La Plata a través de la Secretaría de Arte y Cultura. Por eso para nosotros es tan importante compartirlo, ¿no? Porque es un proyecto que viene de nuestra universidad con mucho esfuerzo, a pesar de que no tenemos presupuesto, ya lo han mencionado acá otros compañeros míos, en relación a lo que sucede en nuestro país con este nuevo gobierno, que no está asignando presupuesto para la política universitaria ni para que funcionen bien las universidades. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que hay y estamos muy, muy orgullosos de presentarles este proyecto. Ojalá puedan visitarla la muestra porque va a estar hasta agosto, es divertida y se aprende. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta intervención. Ahora seguiremos con Carla Rodríguez Lira de México, aquí a mi costado. Ella nos hablará sobre objetos parlantes, ¿sí? Objetualidad y materialidad en el diseño escénico de las obras de Teatro Ojo. No sé si tienen la ocasión de conocerlo. Es arquitecta egresada de la UNAM, ¿sí? De la Universidad Nacional Autónoma de México, alumna de la maestría en arquitectura por la misma UNAM, miembro fundador de la agrupación artística Teatro Ojo, con quienes ha trabajado desde el año 2003 en la realización de diversos proyectos artísticos cuya práctica se ha desplazado de los territorios propiamente teatrales hacia otras formas de pensar y concebir la escena. Como colaboradora en Teatro Ojo destacan muchos trabajos, hoy va varios. Hoy va a hablarnos sobre bucarofagia en el 2023 y también dentro de su carrera ha participado en distintos montajes museográficos, ¿sí? Y ha sido profesora de asignatura de la Facultad de Arquitectura del UNAM, donde imparte asignaturas sobre la arquitectura para espacios escénicos y arquitectura efímera, que hablamos el otro día con México también. Y colabora de la coordinación de difusión cultural de la misma facultad desde hace 12 años. No quito más tiempo en esta presentación y los dejo para que vean Teatro Ojo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez. Me alegra mucho estar aquí y gracias por estar y gracias por organizar este tipo de espacios y bueno, y por incitarnos desde el sur a pensar un poquito más en México, ¿no? Ha sido para mí muy importante oír como sus formas de organización que tienen mucho más adelantadas que nosotros allá, ¿no? Aunque pareciera que producimos más, hay una organización del gremio que me parece muy importante en Argentina, en Chile, y de la cual me llevo como un montón de, digamos, de ideas, ¿no? No sé si para llevarlas a cabo porque son trabajos inmensos, pero bueno, solo quería no dejar ese comentario
lo que resuena para mí viniendo de México a esta parte más al sur, ¿no? Al hemisferio sur. Bueno, pues voy a comenzar. Como ya decían en la presentación, ay, perdón. No, mira. Ahí está. En esta presentación me voy a acompañar de un ejercicio audiovisual, sí está ahí, de la obra Bucarofagia Inventario, uno de los últimos trabajos hechos con Teatro Ojo para comunicarles a lo que me refiero con objetualidad y materialidad. Voy a leerlo porque si no, no lo logro en 10 minutos. Bucarofagia, uy, es que sí son muy oscuras las imágenes. Bueno, Bucarofagia Inventario es un proyecto escénico que puede ser visto como una instalación, un concierto musical o una obra teatral. En cualquier caso, es un ensamblaje objetual, histórico, arquitectónico y sensual que incorpora voces, escrituras, objetos, actores, sonidos, olores y acciones. En la escena retratada en la pintura Las Meninas de Diego Velázquez, se observa que la infanta Margarita está recibiendo en sus manos un búcaro. La infanta Margarita era hija del rey de España Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Cuando fue retratada por Diego de Velázquez en el cuadro Las Meninas, la infanta tenía 5 años de edad. Uy, no se alcanza a ver muy bien la imagen. No sé si, o un poco de más brillo, pero bueno. Ay, lamento mucho que no se alcancen a percibir bien. Es que todas... El arquitecto y escenógrafo sevillano Antonio Saceta afirma que la misteriosa escena representada por Velázquez en Las Meninas es una función de magia catóptrica, que para regocijo de la infanta tuvo lugar el 22 de diciembre de 1656 a las 2:50 de la tarde en el taller de Diego de Velázquez. 4 años antes de que el pintor muriera y fuera honrado con la Cruz de la Orden de Santiago, que en el cuadro porta orgulloso sobre el pecho de su traje de terciopelo negro. La magia catóptrica, descrita en el libro 10 del Ars Magna Lucis Eumbrae, escrito por el jesuita Atanasio Kircher, es el arte de producir fantasmagorías y metamorfosis de unos objetos a otros a través de un juego de espejos. El jarro o búcaro en el cuadro que una de las meninas le ofrece sobre la charola de plata a la infanta Margarita, era un búcaro mexicano proveniente de Tonalá, es en la región de Jalisco, México. Un búcaro es un jarrito de barro hecho con arcilla y agua. Se dice que el de la pintura se trata de un búcaro de barro bruñido, moldeado con arcilla roja de Tonalá. La arcilla roja proviene de las orillas del río Santiago que atraviesa la barranca de Tonalá. Durante siglos, las bodegas de los barcos que iban y venían entre España y América, además de muchas otras cosas, llevaban búcaros de barro bruñido que eran usados entre las damas de la corte para practicar la bucarofagia. La bucarofagia es el acto de devorar un búcaro. Las personas las comían con fines estéticos, medicinales y alucinatorios. La bucarofagia produce una palidez extrema. La voracidad de la infanta Margarita, como de otras aristócratas de la corte de Felipe IV, obedecía al deseo de volverse blancas, tan blancas como un fantasma y tal vez así distinguirse de los vasallos del imperio de tez morena. Uy, esta no se ve nada. Es una imagen justo... bueno, luego la cuento. La palabra bruñir proviene de la raíz germánica brungen, que significa moreno. Bruñir es entonces volver moreno. Bruñir es también sacar brillo o lustre a alguna cosa. Bruñir es molestar o fastidiar a alguien. La técnica del barro bruñido era dominada por los alfareros cocas y tecuiches que habitaban Tonalá, mucho antes del tiempo de la llegada de los conquistadores europeos.
Se dice que Tonalá, lugar del sol, fue conquistado una noche estrellada gracias a la aparición de Santiago Apóstol. Santiago apareció montado sobre un caballo blanco y blandiendo una espada de plata con la que dio muerte a los guerreros cocas y tecuiches que habitaban el valle de la barranca de Tonalá. Miles de cuerpos desmembrados quedaron esparcidos en el río, la barranca y el valle. Dicen que tras la matanza, Dios enojado ordenó a Santiago que regresara y devolviera la vida a quienes había matado y decapitado. A Santiago le fue imposible distinguir entre los restos de cuerpos hallados, entre el barro, cuáles eran humanos y cuáles no. Suturó entonces los cuerpos desmembrados y los amalgamó con barro para darles nuevamente forma humana. Colocó testas de animales sobre troncos humanos cuya cabeza no pudo localizar. Esos seres habitan las cuevas de la barranca de Tonalá. Retornan cada año el día 25 del mes de julio, día de Santo Santiago. Santo Santiago, el patrono de Tonalá. Y estas figuras se llaman tastuanes. Cuando aparecen llevan máscaras aterradoras y se pegan colas y crines de caballo en la cabeza, el pecho y las manos. Presos de la embriaguez danzan y relinchan como caballos. Pronuncian diálogos incomprensibles en lenguas olvidadas. Los tastuanes son espectros indígenas que murieron en la conquista y retornan para escenificar una historia alternativa, en la que negocian su derecho a la tierra devorada por el imperio. Ay, qué pena. Pronto ya no podrán fabricarse más búcaros de barro bruñido en Tonalá. El crecimiento desmedido de la ciudad ha devorado los antiguos bancos de barro de donde se extraía la arcilla roja. Bucarofagia especula sobre el instante en el que la infanta Margarita engulle el búcaro y con ello invoca fantasmas que viajaron escondidos al interior de los búcaros hechos de tierra de ese otro mundo, de las tierras de las colonias del imperio. Para la puesta en escena de este relato, se diseña un espacio que invita al público a sumergirse en un ambiente que recuerda a la bodega de un barco o a un taller de alfarería o a un almacén que resguardan un inventario. En ese espacio se disponen diversos objetos que en su aparición y movimiento producen sonidos que construyen una especie de concierto para el espectador que los recorre libremente. Se trata de una máquina para producir fantasmagorías con espejos anamórficos, máscaras monstruosas, imágenes de santos, infantes, reyes, enanos, bufones, paisajes, piedras, barro, espadas, caballos, música y una reproducción de las meninas. Los búcaros y las máscaras en escena fueron fabricados por artesanos de Tonalá. El mobiliario y los demás objetos fueron encontrados en bodegas de producción teatral. La noción de objetos parlantes la propongo como una estrategia en el diseño escénico, en la que a través de la puesta en relación de los objetos en escena se pueden desplegar capas diversas y múltiples dimensiones, ya sean políticas, sociales, afectivas, históricas, ecológicas, etcétera, para contarnos las historias que en ellos y en sus relaciones se contienen, para abrir la memoria y también para afectar los sentidos y la percepción de quienes participan en la escena, el público, los actores, con la imagen, el sonido, el olor, las texturas. Esta estrategia que potencia las relaciones intermatéricas permite hacer aparecer en la objetualidad y materialidad espectros sónicos, fragmentos y residuos inscritos en los pliegues que construyen nuestros mundos. También nos ha permitido incorporar en las obras el valor de la producción de ciertos objetos, en tanto que nos han vinculado con comunidades y con personas ubicadas en campos que muchas veces se consideran ajenos al arte. Ponemos en escena los objetos con lo que son, no como representación, por lo que a través de esta forma de trabajo he podido definir a mi práctica de diseño como un ejercicio relacional, de configuración, de reconfiguración y articulación de elementos dispares y diversos, que proponen por un corto tiempo un nuevo y único lugar. Producimos espacios inacabados, abiertos, en donde el público asistente termina por construir los sentidos y significados con sus memorias, con sus propios referentes. Es entonces que hacer diseño escénico funciona como una operación que me recuerda a la del ensamblaje, del collage, a la de la alegoría. Listo.
Gracias. Bueno. No sé si hay tiempo de pasar un video. Es que a ver si la luz ayuda. ¿Eh? Sí, hay un video, a ver si lo podemos pasar. A ver si... oh, no, también está oscurísimo. Es que como que no cuadró cómo está calibrado el proyector y entonces muchas imágenes no se logran percibir. Justo se come los rojos y es el barro, es arcilla roja. Sí, bueno. El contexto se siente rancio, o al menos la atmósfera parece envuelta en un halo de obsolescencia. En las últimas décadas, el Reino de España ha perdido gran parte de su grandeza. La riqueza proveniente del otro lado del globo ha disminuido drásticamente, y toda la que se logró acumular hace ya un siglo fue despilfarrada en grandes ceremonias y en frivolidades de todo tipo. Todavía quedan joyas y objetos de gran valor de nuevo mundo. Pero esta riqueza ya no le pertenece a España la tierra, sino a España la tierra. La segunda aluminación de Margarita fue extravagantemente divertida. Se encontraba en el Salón de los Siete Espejos, después de darle varios mordiscos al búcaro, con el que se había bebido la espuma de cacao. Y como siempre que tomaba ese alimento, la energía se elevaba tanto que sentía como se le acumulaba el calor de la cabeza para posteriormente desbordarse por el resto de sus extremidades. Contagiada por la excitación que compartía con el perro en aquel momento, a Margarita le sobrevino la posibilidad de transformarse en algo parecido al mastín de la casa, su verdadero compañero de juego. Era tal el viaje en que se encontraba que los espejos le dieron a su imaginación. Distintas imágenes se empezaron a formar y deformar sobre su superficie, de manera semejante a lo que pasa con las niñas. Ante ellas, la niña reaccionaba con gritos de emoción infantil, de aquellos gritos en los que se vuelven distinguibles y provienen de la felicidad o del perro. Cada reflejo se acompañaba de un grito de emoción que ilumina, seguido de un ladrido de alegría. En el cuarto espejo empezó a mover su cabellera lentamente, y con ese baile fue tomando la forma para el quinto se alborotó el ritmo y el espejo recibió un pergamazo. Espejo,
había llegado al piso un estrés, a mi departamento por ejemplo. Las risas escasas del carácter real no paraban y los pasos de ahí. Isabel pensaba con desesperación. ¿Dónde te has perdido mi familia en la boca? Solo prioridad. Ok. Sí. Sí. Listo ya. No sé. Ay, bueno, ¿cuánto le falta? Le falta como 30 segundos. Ay, ¿cuánto falta nada más para no comerme más tiempo del... No, yo creo que ahí, ¿no? Hay una... Listo. Bueno, pues gracias. Ya lamento como la no calibración de las imágenes, como son muy oscuras, pero bueno. Bueno, ahora seguimos esta mesa con una cuarta ponente, Michelle Díaz Augusto de Brasil. ¿Sí? Ella nos hablará sobre lo virtual, la memoria y creación de vestuario, modos de producción digital e interactiva de visualidad mediática. Michelle Augusto es diseñadora de vestuario y moda, actualmente estudiante de doctorado en Bellas Artes, Ciencia del Arte y del Patrimonio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, investigadora también asociada al Museo Nacional de Teatro y Danza de Portugal y al Centro de Investigación y Estudios de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa. Máster en Artes Visuales por la Universidad Federal de Río de Janeiro y en Brasil, y tiene estudios sobre imagen cultura. Si está entonces la persona conectada, podríamos... Olá, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? boa tarde a todos. É, ok. Está a compartilhar? Sí, Ok. Boa tarde a todos. Eu vim apresentar um fragmento da minha pesquisa experimental do doutorado e também de alguns processos que são utilizados dentro do campo do design de cena, da parte de figurino, já há um bom tempo por mim. Dentro desse escopo, eu vou dar uma predileção para os processos de criação e a relação da integração tecnológica com as estratégias de criação, tanto no campo do design de figurino, quanto em utilização de acervos. A pesquisa e o desenvolvimento de figurinos são estruturas que têm uma relação de uma pesquisa multimodal, baseada na prática. Então, tem uma relação recíproca entre a pesquisa e a prática criativa o tempo todo, a fim de moldar alguns conceitos prévios aos projetos, que nesse momento de pré-concepção, ela é fundamental para o planejamento, né, que envolve uma pesquisa bastante detalhada dentro do processo de pensamento do figurino. Dentro dessa parte, tem uma coleta de informações que são verbais e não verbais, a fim de montar a estrutura central da formação da intenção um conceito chamado de show and dressing,
que tem como resultado trazer uma aparência trabalhada, projetada e vestida, como no caso de figurinos de época, que são usados corpos, né, e estruturas de época para montar uma relação com os corpos contemporâneos. Então, tem todo um pensamento e uma utilização de algumas figuras que vão servir de base durante esse processo. Na construção do personagem, tem algumas estruturas que são bastante peculiares para poder construir esse corpus desse corpo cultural. Então, estruturas físicas e psicológicas vão montar tanto a relação corporal quanto a identidade pessoal, e estruturas culturais vão trazer os regulamentos simbólicos da identidade cultural que vai formar o código vestimentar que essa personagem precisa para transmitir a mensagem adequada. Dentro desse processo de criação, que eu utilizei o conceito da Rachel Han de body assemblage, utilizamos os recursos de dados originais de iconografias de museus e outras referências de quadros e elementos de época, transformados a partir de desenhos e colagens para gerar a concepção das ideias durante os processos de pesquisa, com algumas adaptações dessas imagens para novos conceitos cênicos. Dentro disso, utilizamos um recurso de banco de dados para a formação desse corpus cultural, esse corpo cultural dessa personagem. Então, tem diversos tipos de elementos que vão alimentar essa estrutura inicial. Um dos exemplos são os acervos dos museus, aqui no caso é um exemplo do Museu Nacional do Traje de Lisboa, que vai ser um grande aliado para o primeiro estudo de caso. Vou apresentar 3 estudos de caso. Um deles foi a pesquisa de figurino para a Dona Beija, que ainda vai ao ar, da série da HBO, na qual eu fiz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento, junto com Mariana Mileco, na equipe de figurino da Beth Filipek. Então, aqui tem todo um processo de estruturação da forma da personagem a partir de elementos que são de época. A figura, a postura, o peso, a forma, o encaixe das cores, o encaixe das camadas, para sentir o peso e a relação semiológica dessa forma, né? Como é que ela vai se tornar viva. E, nesse momento, as mídias digitais têm uma importante relevância, porque elas auxiliam muito no processo de criação desse corpo cultural e integram e trazem novas funcionalidades para o processo de criação e são facilitadoras da colaboração criativa. No caso desse primeiro estudo de caso, a equipe estava dividida em países diferentes. A representação realista através dos desenhos digitais e da inteligência artificial auxilia na colaboração de detalhes e uma profundidade mais realista dos figurinos, enriquecendo a experiência visual da equipe. Muitas vezes os atores e o diretor conseguem visualizar melhor e imergir nesse universo e ter uma interação um pouco mais coerente do que o desenho do traço da ilustração, né? Então, enquanto estratégia de adaptação dessas criações, tem alguns aspectos relevantes no caso da inteligência artificial, que traz meios diversos e novos de pensar formas e texturas, auxiliam na visibilidade da forma e no resultado final, porém, tem uma dificuldade de controlar esses resultados, que muitas vezes é preciso uma intervenção manual para chegar, né, à intenção real. Nesse caso, é o desenvolvimento experimental da personagem Inês de Castro, que surgiu de uma primeira experimentação física, que deu origem a uma exposição em 2022, que posteriormente foi feita uma nova ilustração, e essa ilustração foi transportada para a inteligência artificial usando o Leonardo, um aplicativo Leonardo, e ela, apesar de ser
bastante interessante para criar os efeitos, alguns pontos não são necessários a intervenção manual, porque a própria representação da ilustração gera para a inteligência diferentes formas. Então, ela, por exemplo, criou flores no lugar onde seriam nós, né? O tule virou organza com pequenas faces. Então, tem essas alterações, apesar do prompt de comando verbal ter sido claro em termos da informação que foi colocada. Muitas vezes, os trabalhos de figurino, nós combinamos informações verbais e informações não verbais, para poder compor toda essa relação criativa. A fotomontagem através do Photoshop, no caso desse exemplo, são elementos que permitem uma maior liberdade, né, dessa fusão de elementos visuais, tem uma facilidade melhor do controle dos resultados, mas é uma intervenção manual mais constante que requer mais tempo, mais retrabalho e muitas camadas. Um dos conceitos também aplicados à questão do body assemblage, tanto no desenvolvimento dos desenhos, quanto depois do desenvolvimento da peça final. Então, é um trabalho de colagem sobre as peças que vão sendo adequadas e sobrepostas até chegar, né, aos resultados finais. Então, isso é um exemplo das diversas camadas até a construção do croquis, que, na verdade, é um croquis com referência mais tridimensional e realista do que um croquis de fato. O traço traz somente uma leveza à forma, e eu trouxe aqui também um passo a passo de como esses croquis se desenvolvem. Nesse caso, usou-se uma base de um modelo como referencial de um corpo, uma peça que foi feita pela confecção, pela equipe de costura da produção, e foi complementado com diversos elementos da base de dados original inicial, que foram as referências de museus e de quadros. Com isso, as diversas interações das camadas servem de estratégias para poder construir esse figurino de época, né, e a projeção dessa aparência dessa personagem construída a partir desses dados iniciais. Também, na relação final, essa construção faz parte, essa colagem continua, porque é uma premissa da equipe ser montada a partir de camadas. Então, as peças finais, elas são várias saias, vários corpetes, várias sobreposições de pequenas peças que formam um traje do guarda-roupa. O guarda-roupa não são peças inteiriças, são vários fragmentos que, quando se unem, eles formam uma troca de roupa. Já na relação dos acervos e o uso desse tipo de tecnologia com os museus, tem sido uma proposta de interação com os recursos de desenhos de figurino do Museu Nacional do Teatro e da Dança, da qual é a estrutura principal da minha pesquisa atual, e tem uma experimentação laboratorial sobre esses trabalhos, na intenção de gerar uma nova interação com os acervos, tornar esses arquivos mais acessíveis e mais envolventes, permitir uma visualidade melhor de alguns detalhes e formas que foram perdidas com o tempo, uma tentativa de reconstrução de algumas peças e trajes que não sobreviveram ao tempo, ou que não foram produzidas de fato, elas não saíram da ilustração do desenhador, e gerar algumas criações com base nos originais, trazendo uma ideia de um desenvolvimento de suporte para novos figurinistas, que utilizam a base, né, de dados de alguns museus como seu referencial primário. Também, como auxílio para os próprios museus, a ajudar nessa digitalização e na preservação e catalogação, com o intuito de reduzir a consulta aos originais para ver detalhamentos maiores, para estudar materiais e formas. Então, isso permite que o objeto seja um pouco mais preservado. No caso, eu trouxe um exemplo, né, de um desenho
que foi transportado para a inteligência artificial no intuito de montar esse figurino dentro de um corpo tridimensional, tentando entender se ele tivesse sido produzido de fato do jeito que o figurinista desenhou, como que ele seria, né, apresentado. Apesar de ter sido uma peça que foi feita, muitas vezes tem um processo que, entre a peça ter sido construída, né, e o desenho, não tem, não acontece desse desenho ser de fato feito nos mesmos moldes que ele foi elaborado. Essa peça, o traje, ter sido, ele não é igualzinho ao que foi desenhado. Então, essa era a intenção de trazer para o mundo real como que se ele tivesse feito, ao fim e ao cabo, de toda a estrutura que o desenho foi pensado. Essa é uma segunda referência que também tem essa intenção, né, de uma manipulação, tanto mais contemporânea quanto buscando realmente a estrutura com base na textura da roupa e na formatação da parte superior e na silhueta geral. Eu tive algumas dificuldades para chegar a um resultado mais próximo possível do desenho, então essa ainda é uma lacuna do estudo da inteligência artificial aplicado a esse tipo de pesquisa, que é uma experimentação, que tem algumas reflexões que estão sendo construídas dentro de maiores possibilidades criativas e visualidade plástica, as integrações tecnológicas diante dos processos, tanto de construção de figurino quanto da pesquisa, né, e desenvolvimento de algumas exposições museológicas do âmbito das artes performativas, a conexão maior com ambientes imersivos interligados com a mídia digital e tentar uma promoção de uma relação experiencial e compartilhável entre várias mídias e públicos. Bom, foi um pouco do que eu busquei trazer para esse congresso e obrigada a todos. Muchas gracias, Michelle, por tu intervención. Bueno, como no nos dan los tiempos para poder realmente moderar y ir hilando algunas cosas que tienen en común las ponencias y vertientes que pueden abrirse, ¿sí? Quisiera estos 2 minutillos y un pelín más, ya que empezamos tarde, si nos regalan uno más, para que hayan preguntas sobre estos trabajos e investigaciones tan diversas, pero a la vez que se unen en algunos puntos que quizás les gustaría revelar o preguntar. Pienso en Renato justo ayer, de la mesa de ayer, con esto de traer y dar nueva vida a estos, como lo que hace Teatro Ojo en sus experiencias, y esta línea que hay entre traer, entre pensar todas las cosas naturales, como crear una conciencia del espacio, ustedes mezclan arte, ciencia, tecnología, donde se cruzan estos pensamientos. Así es que doy la palabra para que puedan hacer algún tipo de intervención. Renato, ¿sí? ¿Hay algún micrófono para Renato para que escuchen los que están en Zoom, por favor? Gracias. Hola. Sí, hola, hola. Si ahora pueden prender Sí. la luz, gracias. Gostaria de perguntar sobre un poquito más del proceso, teóricamente funcionando, sobre el proceso de creación con los materiales, cómo se desenvolveron las cosas. Claro, hay elementos naturales como el barro, la tierra, mas como otros objetos se utilizaron como archivos preexistentes o cosas coletadas, o se crearon todo. Gostaria de oír un poquito más sobre esta materialidad y cómo se encuentra y cómo se produce estas relaciones. Espero no alargarme mucho, pero digamos, había un principio que era la idea de la bodega, ¿no? La bodega, pensando en estas bodegas de barcos, ¿no? Que evidentemente sabemos todo lo que transportaba, ¿no? Tú ayer también hablabas de eso. Y a partir como de esa idea de bodega empezamos, una primera idea era traer una bodega de un teatro, o sea, mover una bodega de un teatro y a partir de esa armar como, o sea,
todo el texto se fue construyendo también después, ¿no? Primero íbamos viendo qué objetos encontrábamos. Otros objetos fueron a partir de investigaciones en Tonalá, o sea, estuvimos varios, o sea, en el lugar del que les mencionaba, donde hacen donde se dice que ese jarrito, de donde ese jarrito se fue, es en el estado de Jalisco, y este trabajo lo hicimos en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Entonces pudimos vincular a muchas personas y muchos haceres, ¿no? Una de las chicas que bruñía en escena era bruñidora en realidad en el pueblo, ¿no? Trabaja en un taller de alfarería. El chico que toca la música es una música muy particular de la fiesta de los Tastuanes, o sea, digamos, hay elementos que se fueron integrando, pero a partir como de una investigación de campo en el lugar, y luego estas, digamos, lo que iba surgiendo como, no sé, el Santo Santiago, pues no metimos una figura del santo como tal, pero en la bodega de teatro encontramos un caballito que no se veía muy bien, un caballito de estos de juguete, bueno, como de carrusel, ¿no? Que aparecía en escena, había muchas espadas en la bodega de teatro, entonces esas espadas se llevaron ahí. Entonces fue un diálogo objetual entre el mundo de la alfarería, el mundo del jarrito, la idea de la tierra como este objeto que además se está perdiendo, esa arcilla por la modernidad, ¿no? Digamos, ya no hay bancos de arcilla para hacer alfarería, porque ahora se construye, la industria inmobiliaria ya las tapa, ¿no? Entonces, digamos, van siendo como una serie de objetos que para nosotros, creo que espero haberlo comunicado, son objetos que permiten en su relación desplegar cosas, ¿no? O sea, entre el texto hay una capa sonora que poco, digamos, se siente, porque solo en el video se puede comunicar, pero es también hay micrófonos en los objetos en escena. Entonces, los objetos, el barro cuando se amasa suena, el barro cuando se pule suena, ¿no? Tienen micrófonos que hay un diseñador sonoro trabajando con eso, ¿no? Y en vivo va haciendo, digamos, música, por eso también era una especie de concierto de búcaros, pero también era un espacio inmersivo, el público está dentro, digamos, en esa atmósfera entre barco, bodega, en fin. Pero los objetos principalmente eran eso, de bodegas de teatro y de tradiciones de Tonalá, ¿no? O sea, de recolección y de hacer, o sea, lo que sí se hizo nuevo, lo único que se produjo nuevo, porque las máscaras son prestadas de un alfarero, perdón, de un tastuán, de una persona que sigue haciendo esas danzas, y que cada que montamos la obra se las pedimos prestadas, ¿no? Y le pagamos una especie como de renta, ¿no? Las tomamos, las llevamos a la obra y se las regresamos a Tonala. Y él cada obra pues nos presta las que él quiere, ¿no? Él decide ahora cuáles quiere mostrar. Y lo único que sí es mandado a hacer son los jarritos, porque quisimos tener 500 jarritos, pero esos pues los hizo un alfarero de Tonala, ¿no? Que él además le dimos la imagen y él, o sea, él se inventó el jarrito, ¿no? Entonces fueron así como distintas estrategias que en cada una pues vamos encontrando eso, como relaciones, ¿no? Que permiten abrir imágenes, abrir tiempos, ¿no? Abrir historias. Gracias. Bueno, si hubiese alguna otra pregunta, si no me gustaría solo como destacar hay una línea bien delgada que une este tipo de ponencias de hoy, ¿no? En que están entre la memoria y toda la conciencia en el momento actual, ¿no? De traer memorias que existen originales, ¿sí? De relevar también esa intrusión de ese barro que se llevaron las meninas y ese aspecto bien fantasmagórico, pero también relevar esta cosa de poner la conciencia que hacen ustedes interactiva y desde las infancias u otras interacciones con ellos, y mezclar arte, ciencia, cuando también está metiendo la inteligencia artificial o utilizándose, ver cómo la utilizamos, de qué manera, para
intentar usarla también para rescatar o dar posibles reconstrucciones de cosas que ya no existen o tratar de irlas recreando o traerlas también de una especie como de memoria que ya no hay registrada y construirla a través de la inteligencia artificial sin ver esa delgada línea que existe entre cómo la vamos a hacer, cómo recuperamos la historia de con qué herramientas hoy. ¿Vale? Muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar.